el nombre que se le da a lo que es hoy República de Colombia. Es un Estado federal, guerra civil entre el 60 y el 62, conservadores centralistas, liberales federalistas. Ya tenemos una demografía, una población de 2.400.000 habitantes aproximadamente. Vamos creciendo, ¿cierto? Bueno, para reproducirnos. Empezamos con 1 millón y ya vamos en 2.400.000. Me estaba preparando esta diapositiva, entonces Melissa, mi amada mujer, me estaba ayudando a organizar, a pulir las diapositivas. Y me pregunta, a manera de anécdota, oye amor, ¿y por qué los colombianos nos hemos venido reproduciendo de manera exponencial? Ya tenemos 45 millones. Y yo le dije que en esa época no había televisor. No había televisor. Lo menos el televisor lo entretiene uno hoy, ¿cierto? Lo entretiene, ¿verdad? Bueno, entonces, artículo 15, artículo 18. Maestra, me hace el favor y me colabora. Ah, no, se quedaron los de. Maestra, colabora, artículo 15. Artículo 15. La libertad absoluta de imprenta, la libertad de expresar su pensamiento, la libertad de dar o recibir instrucción que alguien tenga en los establecimientos que sean costeados por fondos públicos, la profesión libre pública o privada de cualquier religión. Mire, maestra, que sí, el 18. Artículo 18. Son competencias, aunque no exclusivas, del gobierno general: el fomento de la instrucción pública, la civilización de los indígenas. Qué bien, gracias. Bueno, reflexiones aquí sobre el tema de la educación. Primero, la guerra civil del 60 y del 62 se da fundamentalmente porque los conservadores se resisten a las reformas liberales. ¿Cuáles son esas reformas? Lo que planteamos en el artículo 15. O sea, las reformas liberales, como mayor libertad, ¿cierto? Mayor posibilidades de acceso a los bienes del Estado. Los conservadores no les gustó mucho eso y nuevamente, échele mano al machete y a la escopeta. O sea, por estas reformas liberales, artículo 15, libertad absoluta de la imprenta. Los liberales consideraban que la libertad absoluta de la imprenta era un peligro. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, yo me pregunto, ¿cómo que iba a ser un peligro? Bueno, hoy podemos pensar nosotros eso, pero en ese momento había que mirar el contexto, ¿no? La libertad de expresar su libre pensamiento, otra causa por la cual se da la guerra civil de este año. Posibilidad de expresar su libre pensamiento. Y libertad de dar o recibir instrucciones que alguien tenga en nuestro establecimiento que sean costeados por fondos públicos. Es decir, aquí entonces el motivo de la guerra civil fue fundamentalmente por una resistencia a unas reformas liberales que ya hemos mencionado. Y el Estado entonces sigue, un poco como lo mencioné anteriormente, digamos, ya asumiendo de manera parcial la responsabilidad de la educación, como se plantean al final. Son competencias aún no exclusivas del gobierno, el fomento de la instrucción pública. Deja espacio que otros la puedan hacer, sí, otros que serían privados y religiosos. Y me sorprende el párrafo, el final, civilizar a los indígenas. Los indígenas eran incivilizados, ¿cierto? La percepción que se tenía. Eran casi como, había que civilizar a estas bestias. Si no son civilizados, son bestias. Entonces también me genera esa reflexión allí, ¿cierto? La percepción en este momento histórico sobre los pueblos indígenas. No son civilizados. Bueno, eso había que revisarlo. Avanzamos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Echen el chiste, pastor.
que está copiando. Ah, que está copiando. Ah, la maestra Roche está copiando. Está juiciosa hoy, ¿no? Ayer estaba bravo en el salón. Esta guerra civil, digamos, está como en intermedio del periodo de dos constituciones, pero la coloco allí por la relevancia que tiene, la importancia sobre el tema de la educación. Voy a permitirme leer. El origen de esta confrontación fue por la formación de ideas en las instituciones educativas, la formación de la gente. Los conservadores y la iglesia se rebelaron por las normas laicizantes en educación y el espíritu anticlerical. Entonces, eso que yo acabo de leer, posteriormente lo tengo en preguntas. Y la guerra civil del 76 al 77 fue nuevamente por puros elementos de la educación, por la disputa, por qué tipo de educación se iba a dar, quién la manejaba, quién la controlaba. Entonces, ¿qué generó esta guerra civil? Responder estas preguntas, échele mano al machete y a la escopeta. Preguntas como esta: ¿quién debe dirigir la educación? ¿El Estado o la Iglesia? Estas fueron las preguntas o las situaciones que generó la guerra civil. ¿Quién debe dirigir la educación? ¿El Estado o la Iglesia? Otra pregunta que genera esta guerra civil: ¿qué tipo de hombre formar? Que es una pregunta que cabe hoy. ¿Qué tipo de hombre formar en la sociedad colombiana? Entonces la respuesta era: un hombre confesional religioso, o un hombre secular, laico. O sea, esa pregunta tal generó la guerra civil, por lo menos la disputa por: ¿queremos un hombre secular, laico, o un hombre confesional religioso? O sea, esa pregunta generó la guerra civil. ¿Y cómo? Claro, bueno, la iglesia ayudó a atizar el fogón, ¿no? A meterle leña al fuego. Pregunta por la cual se genera la guerra civil: ¿cuál debe ser el currículo? O sea, esta discusión en ese momento sobre cuál debe ser el currículo, la administración del currículo, generó 10.000 muertos. O sea, entonces, maestro, la pregunta es: ¿qué sociedad se ha venido construyendo? ¿Qué sociedad se ha venido construyendo? ¿En qué sociedad estamos? ¿Y para dónde vamos? Yo creo que algunas reflexiones que al final la tengo, que es la conclusión final. Yo creo que, digamos, nosotros como maestros y maestras tenemos la posibilidad de empezar a comprender lo que hemos heredado, ¿cierto?, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, y qué hacer. O sea, esas preguntitas, maestro: 10.000 muertos, otra guerra civil. Hemos sido una sociedad que tradicionalmente hemos sido sensible a la intolerancia. O sea, tenemos una sensibilidad casi que automática de la intolerancia, de desconocer al otro, de desconocer la diferencia, de reconocer la diversidad como la posibilidad de lo múltiple. No, estamos marcados por esa relación, ¿cierto? Ese pensamiento monolítico, ¿cierto? Yo soy el centro, los demás son la periferia. Yo creo que esas actitudes es lo que ha generado tanta violencia entre nosotros los colombianos. O sea, miren eso, maestro. Discutir cuál es el tipo de hombre formar, que debe ser una discusión antropológica, sociológica, bueno, si se quiere religiosa. Pero ¿por qué teníamos que matarnos 10.000 colombianos por eso? O sea, ¿por qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de currículum? Bueno, hagamos la discusión.
pero 10.000 muertos. O sea, yo creo que esos son elementos de la reflexión, del rumbo que esta sociedad podía cambiar, o seguimos en la ruleta rusa, ¿cierto? Bueno, avanzamos. Aquí llegamos entonces a la Constitución de 1886. Ya estamos terminando. Yo creo que en 15-20 minutos terminamos. Ya vamos nos queda esta, la del 91 y salió. Listo. Entonces, Constitución de 1886, el contexto en el cual se da esta Constitución es la Constitución de Rafael Núñez, lo que se conoce el contexto de Rafael Núñez, en el contexto de la regeneración, ¿cierto? Así se le llamó a este, llamémoslo así, a este movimiento, a este momento histórico, la regeneración. Ya tenemos 3 millones de colombianos. O sea, empezando el siglo XIX, ¿cierto? Ya Colombia tenía una población de 3 millones. Éramos poquitos todavía. O sea, yo me atrevería a decir que éramos poquitos y que había maneras y era más fácil resolver los problemas que tenemos hoy, como de acceso a la educación, ¿cierto? Bueno, hoy se calcula que la población de Colombia, de muchachos y muchachas hoy, en educación se calcula que son 15 millones de estudiantes, con edad, o sea, con la edad de que deben de estar en la escuela. O sea, hoy debieran de estar en la escuela, desde grado 0 a grado 11, 15 millones de estudiantes, que es el censo que se tiene. Bueno, es más complicado hoy resolver ese problema, ¿cierto? Para los que están por fuera de la escuela, se calcula que hay unos 3 millones de estudiantes en Colombia que deberían de estar en la escuela y están prohibidos de la escuela. Yo creo que hoy es más complicado hoy, ¿cierto?, que si se hubiese hecho cuando teníamos una población de 3 millones. O sea, cosas que no se resolvieron en su momento. Cuando había que resolverla, posteriormente resolverla implica muchas más complicaciones, muchas más complejidades. O sea, es más complejo hoy resolver el problema, por supuesto. Por supuesto que sí. No quiere decir que con esto que se me entienda que no es posible. No, es posible, pero es mucho más complejo. Entonces, el contexto de la regeneración, ya veníamos de todo lo que ya he contado, de lo que he trasladado, y la regeneración es, digámoslo así, un acuerdo entre los partidos políticos, ciertos liberales, conservadores, un sector de los liberales, un sector de los conservadores. Bueno, pero ¿dónde vamos nosotros? Como sociedad política, como sociedad colectiva, ¿dónde vamos? Entonces la regeneración, digámoslo así, es un acuerdo entre los partidos parciales, ¿cierto? Bajémosle a la violencia, es un poco como bajémosle a la violencia, bajémosle tantos conflictos, bajémosle la intensidad de esto, pongámosle el mínimo, vamos como muy acelerados, ¿cierto? En ese contexto, la educación, a través de un convenio que hace el Estado con la Iglesia, llegan a un acuerdo, y ese acuerdo se conoce con el nombre del concordato. Anoten en su agenda, leer acerca del concordato. O sea, el concordato son los acuerdos que se da entre el Estado y la Iglesia para que la Iglesia administre algunos sectores o algunos bienes del Estado. En este caso concreto, la educación. En este concreto, la educación. Entonces, todo está manejado por la Iglesia. Pasa allí una situación, como la Iglesia es la que, digámoslo así, el Ministerio de Educación era la Iglesia, la que formaba la política, la planeación, diseñaba currículo, construía escuela, formaba maestros. Entonces cuando la Iglesia a través de este
concordato, asume esa responsabilidad, empieza a perseguir a todos los profesores que no comulgan con la iglesia. Entonces hay sanción, hay expulsión de profesores, son expulsados, no solamente profesores, llamo la atención, como la iglesia tiene una injerencia, fuerte en las decisiones del Estado, quien no piense como la iglesia, empezando por los maestros, que son, digámoslo así, expulsados, los servidores públicos. O sea, todos aquellos servidores públicos que la iglesia podía meterle mano para afuera. Digámoslo así, una persecución, pero sobre aquel que está vinculado a la educación y no tiene la secularidad de la religión católica, para afuera se va. Entonces empieza la iglesia